¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en este espacio informativo Noticias 7. Una aeronave de la empresa Lamia Corporation se accidentó en Colombia la noche de este lunes. En el avión se encontraban jugadores y cuerpo técnico del Chapecoense de Brasil. Aquí iniciamos. Bienvenidos. ...75 personas murieron y 6 sobrevivieron en un accidente aéreo que transportaba al equipo de Chapecoense. Presidentes y delegaciones internacionales llegaron a Cuba para participar del homenaje masivo en memoria de Fidel Castro. Una nueva organización dedicada al tráfico de influencias fue desarticulada por la policía y la fiscalía. El uso del dinero electrónico se implementa en cooperativas de taxis de Pichincha. El fútbol en el mundo está de luto. Saludamos a nuestro compañero Abraham Verduga desde Guayaquil. Abraham. ¿Qué tal, Mariuxi? Una noticia lamentable que sigue generando una cantidad de reacciones desde muy temprano en la mañana. Luto en el fútbol mundial, en el deporte mundial. La aeronave que transportaba el equipo del Chapecoense para jugar la primera final de la Copa Sudamericana presentó un problema a pocos minutos de aterrizar y bueno, cayó en el departamento de Antioquia, en Colombia. 75 personas murieron y 6 sobrevivieron. Estas imágenes revelan el momento en que el avión de la compañía Lamia desapareció del radar a las 9:59 de la noche del lunes a 50 kilómetros de Medellín. La delegación del club chapecoense no pudo viajar directo a Colombia como lo tenía planeado en un vuelo charter por impedimentos de la aviación civil, por lo que decidieron cambiar de avión y partieron con 2 horas de retraso desde Sao Paulo. Hicieron escala en el aeropuerto Virubiru de Santa Cruz para luego seguir con su destino. 5 minutos antes de aterrizar en la terminal José María Córdoba de Antioquia, la aeronave presentó una emergencia a la altura de Cerro Gordo, donde perdió contacto con la torre de control y cayó. El avión no explotó, pero se partió en varios pedazos. El mal tiempo hizo que se complique el ingreso de los equipos de emergencia durante la madrugada de este martes. Las autoridades forenses explicaron los procedimientos para la repatriación de los cadáveres. Hasta el momento, 26 cuerpos han sido rescatados. He hablado con el señor embajador del Brasil sobre las condiciones forenses que tenemos y le he explicado la situación que nos apremia y es la identificación de todos los cuerpos. Vamos a llevarlos primero a la base para poderlos organizar y hacer todo el ejercicio del despacho luego de que lo revise las autoridades colombianas, el despacho a sus lugares de origen. De 81 personas a bordo, 7 lograron ser rescatadas con vida, pero una de ellas murió. Se trata del arquero titular Danilo Padilla, quien falleció en el hospital al no soportar las heridas. La cifra de muertos se consolidó en 75. Entre los pasajeros estaban 22 futbolistas, 28 acompañantes y directivos, 22 periodistas, la mayoría de la cadena O Globo, y 9 miembros de la tripulación de origen boliviano. El equipo chapecoense del estado brasileño de Santa Catarina se dirigía a Colombia para disputar por primera vez en sus 43 años de historia el partido de ida de la final de la Copa Sudamericana con el Atlético Nacional. El presidente Michel Temer decretó 3 días de duelo nacional, mientras que Juan Manuel Santos expresó sus condolencias. A nombre de los colombianos, nuestra voz de aliento, todos afectados por esta tragedia que enluta a la región entera. Fanny Lara, Ecuador TV. Las autoridades, tanto de la compañía Lamia de Bolivia y de la Aeronáutica de Colombia y Brasil, desconocen las causas del accidente. Aseguran que se debe esperar las investigaciones que se realicen a las cajas negras. De momento se manejan 2 hipótesis: un problema eléctrico y la falta de combustible. Según un informe de diario El País, la compañía Lamia es una pequeña aerolínea con capacidad de hasta 90 pasajeros por avión que opera desde 1981 en Bolivia. Desde ese año hasta la presente fecha, ha protagonizado 13 accidentes con más de 200 muertos. Lamia no se ha pronunciado hasta el cierre de esta edición. Y bueno, se difunden una cantidad de imágenes de los jugadores desde el aeropuerto de Sao Paulo, donde iniciaron el viaje hacia Colombia. Además, hinchas y familiares se concentraron en el estadio del Chapecoense para rendir tributo a sus jugadores, mientras que el equipo rival, el Atlético Nacional de Medellín,
pidió a la Conmebol que declare campeón de la Copa Sudamericana al equipo brasileño. Un gesto enorme, inédito del fútbol mundial. El fair play bien en alto. El video fue grabado por los jugadores minutos antes de subirse al avión que los llevaría a Medellín. Las imágenes continúan con la alegría y expectativa al interior de la aeronave, sin saber que la tragedia los esperaba durante el viaje. Otro de los videos que conmocionan al mundo es el del jugador Thiaguinho, el instante en que de la mano de otro de sus compañeros recibía la noticia de que iba a ser papá. Pero la muerte sorprendió al delantero de 22 años. Tras conocerse la noticia del siniestro, la Confederación de Fútbol de Brasil colocó banderas a media asta y suspendió la final de la Copa de su país prevista para este miércoles. En tanto, hinchas y familiares de los jugadores llegaron hasta el estadio chapecoense para llorar y elevar una oración por sus jugadores que son calificados como los campeones del cielo. Entre los asistentes están los 9 jugadores que no fueron convocados, como el argentino Alejandro Martinuccio, que por una lesión quedó por fuera de los 2 últimos partidos. Si bien yo sabía que él no iba a viajar, pero no hay palabras como para poder explicarlas. El Atlético Nacional, rival de la Copa Sudamericana, pidió a la Conmebol que declare campeón 2016 al conjunto brasileño. Equipos de otros países mostraron sus condolencias. En España, el Barcelona y el Real Madrid guardaron un minuto de silencio previo a sus entrenamientos. Las grandes figuras del fútbol como Maradona y Pelé también lamentaron la tragedia. Fanny Lara, Ecuador TV. Y el último reporte médico establece que el defensa Alan Ruschel fue sometido a una cirugía por fractura de cadera y politraumatismo, además de un corte en la cabeza. El portero suplente Jackson Follman, el defensa Elio Hermito Sampier y el técnico de la aeronave Erwin Tumiri tienen pronóstico reservado. El periodista brasileño Rafael Hensel presenta trauma en el tórax y fractura en la pierna izquierda. La auxiliar de vuelo, Jimena Suárez, es la única que se encuentra estable. Sin embargo, se le realizan exámenes para descartar que los golpes hayan comprometido algún órgano. Y al menos 227 personas fallecidas han dejado accidentes aéreos como lo ocurrido en Colombia con el equipo brasileño chapecoense. Esta tragedia no es la única vinculada al fútbol, lo recordamos. En 1949, en Italia fallecieron 18 personas, 13 de ellas jugadores del Club Torino, al estrellarse su avión en la Basílica de Superga, cerca de Turín. El 6 de febrero de 1958, la tragedia le tocó al equipo inglés Manchester United, cuando el avión que los transportaba se estrelló en el aeropuerto de Múnich, Alemania. En total murieron 23 personas. El 3 de abril de 1961, las desgracias aviatorias llegaron a América Latina. El avión que transportaba al Club Green Cross de Chile se estrelló dejando 24 víctimas fatales. El 8 de diciembre de 1987 desapareció por completo el Club Alianza Lima, después de que el avión en el que viajaban sus integrantes se precipitó en el Océano Pacífico, dejando como saldo 43 muertos. El 23 de abril de 1993, todos los integrantes de la selección de fútbol de Zambia murieron, luego de que su avión se estrelló y con ello perdieron la vida 30 personas. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. Y durante la madrugada de este martes, varios presidentes y delegaciones internacionales llegaron a Cuba para participar del homenaje masivo en memoria del comandante en jefe Fidel Castro, entre ellos los jefes de Estado de Venezuela y Bolivia. De este martes, el aeropuerto de La Habana recibe a las diferentes delegaciones internacionales que formarán parte de un acto masivo en homenaje al líder de la revolución cubana, Fidel Castro. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y Evo Morales de Bolivia destacaron la lucha de la isla. De solidaridad, de acompañamiento a todo el pueblo de Cuba en estos días de despedida. Toda nuestra solidaridad, nuestra condolencia y sobre todo expresar respeto y admiración al pueblo por su lucha.
Los mandatarios pasaron por el memorial de José Martí en la Plaza de la Revolución para darle el último adiós. Se espera la llegada de los exmandatarios de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva y Dilma Rousseff. Uno de los grandes ausentes será el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Sin embargo, sus representantes, al igual que el de otros países como China, llegarán para rendir tributo. En tanto, miles de cubanos continúan haciendo largas filas para despedir a su líder. En horas de la tarde se dará inicio al acto masivo. Luego sus cenizas recorrerán 13 de las 15 provincias hasta llegar a Santiago de Cuba, donde reposarán por siempre. Fanny Lara, Ecuador TV. Este mediodía, el presidente de la República, Rafael Correa, viajó a Cuba acompañado de una delegación integrada por Gabriela Rivadeneira, María Augusta Calle, Alfredo Vera Arrata, Ernesto Samper, Carlos Marx Carrasco, entre otros. El propósito es asistir al homenaje póstumo del líder de la revolución cubana, Fidel Castro. Varios jefes de Estado ya se encuentran en la isla, como veíamos anteriormente. Fidel Castro falleció este 25 de noviembre a los 90 años de edad. Para nosotros, sin duda alguna, se ha ido uno de los más grandes hombres de toda la época a nivel América Latina y el Caribe, quien realmente reivindicó la decencia en la política, la ética, la dignidad y la soberanía. Y como nueva generación de jóvenes latinoamericanos, pues sabemos que esos son los principios fundamentales que comandan nuestra participación política y por las cuales también no solamente hemos dado nuestro abrazo más solidario al pueblo cubano, sino también al pueblo latinoamericano por esta pérdida, pero que además nos deja muchas más consignas de lucha para seguir consagrándolas en el tiempo. Y a criterio de analistas consultados, las políticas económicas, sociales e internacionales implementadas en Cuba no tendrán un cambio sustantivo a pesar de la sensible pérdida de su máximo líder, Fidel Castro. Tras el fallecimiento de Fidel Castro, el personaje icónico de la Revolución Cubana, el docente investigador del Instituto de Altos Estudios Nacionales, IAEN, Fernando Casado, explica que la política implementada en la isla no se vería alterada. A raíz de la toma del poder por parte de Raúl Castro y el relevo a Fidel Castro en el año 2006, pues fue una apertura, una mayor flexibilidad, en tanto en cuanto a la inversión extranjera, en tanto en cuanto a la posibilidad del manejo de dólares. Ya ha habido esa apertura y no creo que la muerte de su hermano vaya realmente a crear una diferencia radical. Criterio con el que coincide el también catedrático del IAEN, Pablo Garcés, quien explica que los escenarios de la política exterior entre Cuba y Estados Unidos podrían variar y plantea dos. La política exterior de Estados Unidos puede ser una política mucho más moderada con respecto a Cuba. El segundo escenario que se puede percibir acá, el presidente Trump aprovecha la oportunidad para intentar exigir a Cuba y establecer condiciones a Cuba mucho más exigentes de lo que originalmente se plantearon con el presidente Obama. Tanto Casado como Garcés comentan que el desafío para esa nación caribeña vendrá en 2 años, cuando Raúl Castro finalice su mandato. La pregunta que deberíamos hacernos es qué figura reemplazaría de los posibles candidatos a estos personajes que, insisto, ha trascendido en la historia, como son los hermanos Castro. Eso sí pudiera incluir un nuevo componente y un giro en ciertas políticas. Y ese todavía es un terreno pues muy nublado. Finalmente indican que la pérdida del líder cubano es un golpe para los grupos más revolucionarios y apegados al socialismo como lo estableció Fidel Castro, y que el resultado de esta tensión solo se podrá percibir en los próximos meses. Olga Velasco, Ecuador TV. Otro tema, el canciller de Ecuador, Guillaume Long, cumple una agenda de trabajo en Viena, Austria. Este martes se reunió con el secretario general de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, Mohamed Barkindo, ahí lo tienen, donde trató varios temas. Además, el ministro Long participará este miércoles 30 de noviembre en la 171ª reunión de la OPEP, donde se pretende conseguir la estabilización de los precios del barril de crudo y establecer consensos en cuanto a las cuotas de producción de cada país miembro. Así hacemos una pausa, regresamos de inmediato. Así es, pero ahora, amigos, les contamos. Ya hemos hablado en este informativo sobre cómo se está fomentando el uso del dinero electrónico en la ciudadanía. Un paso es pagar las carreras de los taxis. Al regresar, se lo contamos. El director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos dijo: no falta mucho para la muerte de Fidel Castro.
Para todo cubano nacido después de 1959, es el único líder contemporáneo. Castro sobrevivió a 9 presidentes estadounidenses, desde Eisenhower. El 10º es el presidente Bush. Es mejor que Estados Unidos no hagan nada. Es mejor que resuelvan los latinoamericanos. Lo que define a un revolucionario es creer o no en el hombre. Usted no cree en el hombre. Si usted no cree en el hombre, usted puede ser todo lo que quiera, pero no sería un revolucionario. Castro en invierno, con la dirección de Oliver Stone. Este miércoles 22 horas. Una descarga de ritmos te acompañará todas las tardes. Nadie nos puede arrebatar. Un amor que no se rinda. Qué días tan bellos, tan... La descarga, de lunes a viernes a las 14:30. Pero imagínate en Puerto Viejo, que es como el subdesarrollo del subdesarrollo, como el sótano del tercer mundo, uno tenía que imaginarse a Charlie Parker porque no había dónde comprar discos de jazz. Yo no sabía a qué sonaba Charlie Parker y sin embargo podía intuir las sensaciones que él tocaba a través del cuento de Julio Cortázar. De Contrabando, todos los jueves, 22 horas. Con Claro es tiempo de disfrutar sin límites. Porque todos los días son de celebración. Con mi prepago Claro tengo más megas gratis en mis recargas de 1, 2 y 3 dólares. Recargo 3 dólares y me regalan 30 megas. Y si quiero más megas, con el paquete de 3 dólares tengo 200 megas. Y más megas gratis para Facebook y WhatsApp. Con el prepago Claro que te da más megas para que los uses en Twitter, Instagram, Snapchat y en lo que quieras. Mira nada más. ¿El par de tortolitos quiere morir juntos? La princesa y el general. De lunes a viernes, 18:30. Y de regreso con las noticias les contamos, el vicepresidente de la República, Jorge Glass, como parte de su agenda en el puerto principal, participó de la entrega de la repotenciada Unidad Educativa Fiscal Guayaquil. Áreas completamente remodeladas es lo que reciben los más de 3.000 estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal Guayaquil, que forma parte de la repotenciación que realiza el Ministerio de Educación a nivel nacional. Laura Lozano es representante de la comunidad estudiantil y se muestra satisfecha con el cambio. Me siento muy orgullosa de pertenecer a este emblemático plantel y ahora que el gobierno nos provee esta oportunidad de beneficiarnos, de motivarnos con la renovación de la institución, pues muy satisfactorio todo esto. Como parte de los avances, este centro educativo cuenta con la acreditación del Bachillerato Internacional. Carlos Cabanilla forma parte de este proyecto emblemático que le da la oportunidad a los estudiantes del Ecuador a especializarse a otro nivel y traspasar las fronteras. El Bachillerato Internacional brinda aquella igualdad de educación y proporciona a los estudiantes herramientas para desempeñarse en el aspecto universitario. Luego de un recorrido por cada uno de los espacios renovados y el saludo afectuoso de los estudiantes, el vicepresidente de la República, Jorge Glass, señaló que obras como esta forman parte de la década ganada, al ver transformaciones que parecían imposibles. Este era un colegio históricamente de señoritas desde el año 2012. Después de la formulación de la ley de educación se convierte en un colegio mixto. Ahora ya tenemos chicos que se están graduando también en la Unidad Educativa Fiscal Guayaquil. La Unidad Educativa Guayaquil, ahora repotenciada, cuenta con adecuaciones y estándares como las del milenio.
Aulas cómodas, laboratorios, salón de usos múltiples, espacios comunes, glorieta y salones de lectura y una piscina. La evolución también se enmarca en la coeducación, pues históricamente el plantel solo fue de señoritas. Atrás quedó esa educación secuestrada en manos de un partido político, el desaparecido Movimiento Popular Democrático, que ahora tiene otro nombre. Antes era un botín político. Hoy la educación es un derecho, y es un derecho de todas, y es un derecho de todos. Mediante resolución presidencial se gestionó la intervención integral de la Unidad Educativa Fiscal Guayaquil, que ha sido repotenciada después de 79 años de construcción a un costo que supera los $6 millones. Guadalupe Ayoví, Ecuador TV. En Guayaquil, representantes de la Universidad de las Artes suscribieron por un lapso de 5 años un convenio marco de cooperación entre las Universidades Nacional de Educación, la UNAE, Yachay y la Regional Amazónica, ICIAM, con el objetivo de fomentar el desarrollo académico y administrativo mediante una colaboración interinstitucional. Entre los beneficios del acuerdo constan la investigación en común, la homologación de procesos, el intercambio de información y experiencias, acceso a base de datos y volúmenes de sus bibliotecas y la realización de publicaciones conjuntas. Ay, no, ni Dios quiere. Y el ministro de Industrias y Productividad, Santiago León, visitó y recorrió las instalaciones de la planta de Yambal, en el norte de Quito. Pensando más en la duración que en el cumplimiento, realmente eso nos va a requerir de nosotros también campos de... Aquí no solo hay tecnología, también hay mucha ingeniería, incluso local. Eso me ha llenado de muchísima satisfacción. El ministro León se refirió a la importancia de establecer nexos entre el sector público y la empresa privada. Y trabajar en una alianza público-privado para el desarrollo del país, que finalmente es lo que nos interesa. Por eso es importante esta cercanía que debemos tener aprendiendo los procesos productivos. El gerente de la compañía, Carlos Gallegos, acompañó al ministro durante la visita y se refirió al aporte que brinda la misma en cuanto, por ejemplo, a la generación de empleo. Nosotros tenemos una cantidad de personas trabajando dentro de la compañía que dan soporte al emprendimiento que realizan muchas más mujeres dentro de todo el Ecuador. Es que además, a través de la venta por catálogo, este tipo de productos son comercializados por emprendedoras, generando así también trabajo indirecto. Hablar de 80.000 personas que tienen ingresos gracias a actividades como estas, obviamente es algo extraordinario y hay que seguirlo impulsando. En general, el negocio de los cosméticos en Ecuador mueve cifras que bordean los $900 millones anuales. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Otros temas: 4 cooperativas de taxis de Pichincha suscribieron un convenio con el Banco Central del Ecuador para fomentar el uso del dinero electrónico en el pago de las carreras que realizan diariamente y con ello facilitar las transacciones con los usuarios de este servicio de transporte. Un convenio que permite ampliar la aplicación del efectivo desde mi celular a uno de los servicios más usados día a día por los ciudadanos, el transporte en taxi. Esto ya que 1.031 unidades en Pichincha brindarán la posibilidad de cancelar las carreras usando dinero electrónico. A partir de hoy, un grupo importante y esperamos que cada vez más grande en el país empiezan a utilizar este instrumento de pago electrónico para facilitarnos la vida absolutamente a todos. Son 4 cooperativas que se sumaron a esta iniciativa que contribuye también a modernizar su servicio. Va a permitir mejorar nuestro accionar, mejorar nuestro servicio. Su uso es muy simple. Desde ahora, cuando usted vea un taxi con este adhesivo de color morado, podrá cancelar lo que marque el taxímetro usando su cuenta de dinero electrónico. Realizamos la carrera, el momento que nos tiene que cancelar, simplemente nosotros le damos nuestro número de celular y automáticamente por medio de un mensaje el señor cliente nos cancela el valor de la carrera. Esto favorecerá eliminar problemas como el redondeo o entrega de cambio. Por una carrera de unos 50, el ciudadano nos da un billete de a 20, no hay el puesto, nos estacionamos mal, viene la autoridad y nos sanciona. Con esto vamos a ser más propositivos. El gerente del Banco Central, Diego Martínez, destacó que hasta el momento ya se cuenta con más de 269.000 cuentas de efectivo desde mi celular, con más de 2 millones de transacciones por un monto superior a $9 millones. Son ya más de 62.000 los establecimientos en los cuales se puede utilizar este instrumento de pago y a partir del día de hoy
más de 1000 taxis en la ciudad de Quito, en los que ya es posible utilizar este instrumento. La meta es cerrar el año 2017 con un total de 1.673 taxis que cuenten con este servicio, el cual se recalca es voluntario, ya que si usted lo desea puede seguir cancelando con dinero físico. César García, Ecuador TV. El Consejo Nacional Electoral responderá hasta el 12 de diciembre las aclaraciones solicitadas por el Servicio Nacional de Contratación Pública SERCOP a los cuestionamientos de los servicios contratados de un call center para apoyo al proceso electoral del próximo año. Explicaciones solicitadas por el Servicio Nacional de Contratación Pública SERCOP al organismo electoral, que se amparan en una denuncia ciudadana que hizo observaciones a la adjudicación de un contrato por $589.625 a la empresa Serviportex para brindar un servicio de call center de apoyo al CNE en materia de monitoreo de elecciones, apoyo al conteo rápido, mesa de ayuda y registro y control de incidencias de los comicios 2017. El SERCOP sugirió al organismo electoral suspender el proceso de contratación con Serviportex porque cuestiona la entrega de un anticipo a esta empresa por el 70% del contrato y además porque no existe constancia de la disponibilidad técnica para la ejecución de los trabajos encargados a la compañía adjudicada. Entonces simplemente el monto del anticipo está justificado técnicamente por el área requirente y además está solventado con el modelo de pliego que justifica el 70% de entrega de anticipo para estos casos en concreto. Juan Pablo Pozo, presidente del Consejo Nacional Electoral, acotó que se entregará toda la información requerida por el SERCOP hasta el 2 de diciembre. Nosotros hemos seguido los procedimientos y si hoy vemos que se ha presentado algún tipo de inconveniente sobre ese tema, hacer las correcciones del caso. Añadió que de darse el caso de suspender este mecanismo de contratación, esto no afectará al desarrollo de los comicios de febrero próximo. Por tanto, para nosotros todos estos procesos sabemos lo que implica a los procesos de contratación pública, por eso efectivamente hemos arrancado con la debida anticipación que pueden darse este tipo de situaciones dentro de un proceso. En este sentido, no va a tener ningún tipo de retraso el proceso electoral. En referencia a este tópico, Juan Pablo Pozo espera que a más tardar en la primera semana de diciembre estén definidos los candidatos una vez finiquitadas las fases de impugnaciones y objeciones, para dar la orden al Instituto Geográfico Militar que proceda con la impresión de todo el material electoral. Javier Ceballos, Ecuador TV. El 45% de los miembros de las juntas receptoras del voto en Guayas ya fueron notificados, al tiempo que las organizaciones políticas corrigen las observaciones en la presentación de sus listas de candidatos. La Junta Electoral del Guayas cumple con la revisión de las candidaturas para asambleístas provinciales. Hasta el momento faltan 5 organizaciones políticas por ser calificadas, en tanto que se conocen las primeras resoluciones para Compachacutic. No es posible que una organización presente 2 candidaturas a una misma dignidad. La candidatura presentada por el coordinador provincial ha quedado, digamos, rechazada, pero en este sentido también el coordinador nacional ha incumplido ciertas formalidades que exige la normativa. Dicho movimiento político es parte del Acuerdo Nacional por el Cambio que promueve el binomio presidencial Moncayo-Bustamante. El Movimiento Unidad Popular, del que Lenin Hurtado es candidato a asambleísta nacional, también registró inconvenientes para conformar listas provinciales. Hemos presentado en 23 de las 24 provincias del país, más en la jurisdicción del exterior. Solo no se presentó en Galápagos por problemas que hubo finalmente con las candidaturas allá. Pachacutic es parte del Acuerdo Nacional por el Cambio, efectivamente tiene algunos problemas internos que entiendo están superando. Tuvieron dificultades en Zamora, en Morona, tuvieron dificultades en la provincia de Manabí inclusive. Las principales observaciones con los aspirantes inscritos está en que las organizaciones políticas no hicieron elecciones primarias para designarlos, tal como lo establece el Código de la Democracia. La decisión de la Junta Provincial Electoral, digamos, tiene que ejecutoriarse para que pueda efectivamente considerarse a un ciudadano como candidato, ¿no? Y en ese sentido están todavía transcurriendo los plazos. Se estima que el 7 de diciembre esté definida la cantidad oficial de agrupaciones políticas que calificaron postulantes para las 4 circunscripciones de Guayas. Mirta Carrillo, Ecuador TV. Mientras tanto, el candidato presidencial de Acuerdo Nacional por el Cambio, Paco Moncayo, manifestó que los resultados de las recientes encuestas publicadas no le preocupan y dijo que su estrategia lo va a diferenciar de los demás aspirantes.
El general Paco Moncayo, candidato a la primera magistratura de nuestro país en representación de la Izquierda Democrática, Unidad Popular, ex-MPD, Pachacutic, entre otras organizaciones, expresó no preocuparle su reducido crecimiento en las encuestas. Estas declaraciones las realizó durante un evento en el que presentó su plan de gobierno a los aspirantes a la asamblea de su tienda política. Tenemos encuestas propias y no tienen nada que ver con las que se han publicado. Es el único candidato que crece porque tiene un crecimiento sostenido y amplio, es Paco Moncayo. Las otras candidaturas, no se dice tampoco que la candidatura de Lazo es una candidatura que está en descenso, que la candidatura de Cintia no tiene una movilidad. La más reciente encuesta de Market lo ubica en cuarto lugar, con una intención del voto de 9,5 puntos, mientras la encuestadora Perfiles de Opinión le da 8 puntos, la misma cifra que el mes anterior, es decir, su candidatura no creció. Algo pasa con las encuestas. ¿Por qué pierde el sí en Colombia? ¿Por qué el Brexit? ¿Por qué gana Trump? Este candidato detalló que su estrategia se centrará en alcanzar a la población indecisa en el país. Olga Velasco, Ecuador TV. Y entre los procesos de designación que lleva adelante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social están el de las primeras autoridades de Fiscalía y Contraloría General del Estado. El organismo destaca esta diligencia como una herramienta de participación y transparencia en todas sus etapas. Los concursos de oposición y méritos para la selección y designación de las primeras autoridades de la Contraloría General del Estado y Fiscalía avanzan sin contratiempos. Así lo destacan los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, quienes además subrayan que son los ciudadanos los que eligen a sus autoridades. Esa es una potestad constitucional que los ciudadanos y ciudadanas la tienen y que es exactamente el poder ser elegido o poder elegir a las autoridades. Ejercemos nuestro rol, nuestras atribuciones y competencias de forma transparente. En el caso del proceso de designación del nuevo Contralor, hasta este jueves, la Comisión Ciudadana de Selección tiene plazo para verificar que los 26 postulantes cumplan con los requisitos y no estén inmersos en ninguna de las prohibiciones. 17 ciudadanos hombres y 9 mujeres dentro de 9 provincias. Y una vez admitidos al concurso, inicia una etapa que es la impugnación ciudadana. Es decir, todos los ciudadanos conocerán su expediente completamente y podrán presentar alguna impugnación en caso de que cayeran los participantes en algún tipo de inhabilidad. Entre los candidatos se encuentra el actual Contralor, Carlos Polit. Lleva 9 años en el cargo y aspira a continuar hasta el 2022 en un tercer periodo. Hasta el día de mañana nos encontraremos revisando los requisitos que cumplen estos ciudadanos y ciudadanas que se postularon y pues de ahí ya sigue la siguiente etapa, que es la calificación de méritos, y luego viene la oposición, que se suman los méritos más la oposición, 50 puntos vale cada etapa y pues se califica sobre 100. El proceso para la designación de la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado es similar. Al momento, se encuentran en la etapa de selección de la Comisión Ciudadana. Son 30 los que postularon. Para estas personas también existe impugnación. Esa lista será totalmente pública y abierta porque empiezan una etapa de impugnación. El plazo para la designación de Contralor General del Estado culmina en marzo de 2017, en tanto que para la primera autoridad de la Fiscalía deberá fenecer en el mes de julio, también de 2017. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. Pichincha Cultura, Pichincha Producción, Pichincha Solidaria, Pichincha Progreso, Pichincha Turismo, Pichincha Desarrollo, Pichincha Informa. Toda la información detallada de los acontecimientos generados en nuestra provincia, desde el 24 de noviembre por Ecuador TV. La historia de Quito tiene varios elementos que la hacen única. Su origen se remonta a los quitucaras, quienes le dieron su nombre. Después de la conquista inca, Huayna Cápac la convirtió en una de las ciudades más importantes del Tahuantinsuyo. Los españoles la fundaron oficialmente y desde entonces, Quito se convirtió en un emblema de arte, historia y cultura. Además, Quito es símbolo de libertad, al ser la precursora de la independencia del Ecuador y Latinoamérica. Por eso, este 6 de diciembre, celebra a la Carita de Dios, su legado y tradiciones, jugando con coches de madera, trompos y un campeonato de 40. 2 por
visitando la Ronda y el Panecillo, admirando el centro histórico y sus leyendas. Participa en los desfiles y comparsas, cantando a viva voz el chulla quiteño, bailando en las chivas y disfrutando de un buen canelazo con un ¡Viva Quito! ¿Por qué vienen al teatro? Hasta ahora todos los días me hago esa pregunta. ¿Por qué el público viene? Viene a jugar. Ajá. Viene a ser cómplice de mi juego. De Contrabando, todos los jueves, 22 horas. Un pueblo tuvo cosas tan sagradas que defender y convicciones tan profundas por las cuales luchar, de tal modo que prefiere desaparecer de la faz de la tierra antes que renunciar a la obra noble y generosa por la cual muchas generaciones de cubanos han pagado el elevado costo de muchas vidas de sus mejores hijos. Nos acompaña la convicción más profunda de que las ideas pueden más que las armas, por sofisticadas y poderosas que éstas sean. Digamos como el Che cuando se despidió de nosotros, hasta la victoria siempre. Gracias por mantenerse con nosotros. Seguimos informando. Una nueva organización dedicada al tráfico de influencias fue desarticulada por la policía y la fiscalía. 2 personas, quienes supuestamente negociaban contratos de medicamentos, se encuentran detenidas en el marco de las investigaciones. En menos de 2 meses, 2 organizaciones dedicadas al tráfico de influencias han sido desmanteladas por la fiscalía. Bautizado con el nombre de Boreal, este lunes el fiscal Hugo Pérez realizó 6 allanamientos en los sectores de Tumbaco, Cumbayá y en el centro norte de Quito. En este operativo se incautaron documentos, celulares y equipos de computación. Además, fueron detenidas 2 personas con fines investigativos, quienes, a decir de la Fiscalía, presuntamente participaron en la negociación de contratos para la compra de medicamentos destinados para la red de hospitales públicos. La investigación de este caso inició en julio pasado. Los detenidos fueron trasladados a la unidad de flagrancia de Quito para continuar con los trámites judiciales, como el examen médico legal y la toma de versiones. Este es el segundo operativo de importancia que se lleva a cabo en menos de 2 meses. Anteriormente, una organización dedicada a la venta de certificados únicos de registro del Ministerio de Finanzas fue desmantelada por la Fiscalía. 6 personas están involucradas en este caso. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. 15 bodegas ilegales de combustible fueron demolidas en Huaquillas. Más de 500 efectivos de la policía y militares participaron de este operativo. Estos son los instantes en que la maquinaria del Ministerio de Transporte y Obras Públicas derribaba cada una de las 15 bodegas asentadas a orillas del canal Zarumilla. Bodegas que antes servían para almacenar y distribuir combustible ilegalmente hacia el vecino país del Perú. Esta demolición no solo es para evitar la fuga del combustible, sino para dar cumplimiento con los tratados internacionales de seguridad entre Ecuador y Perú, siendo que en este sector se construye el malecón turístico. Respecto de construcción de un parque lineal o un corredor turístico, creo que eso es lo más importante, unirnos el pueblo de Huaquillas, unirnos la provincia del Oro para pedir que se pueda cumplir con esa obra tan anhelada que la necesita el Cantón Huaquillas para mejorar el espacio turístico y por ende mejorar la situación económica, social y política de este cantón. Estas bodegas estaban ubicadas en el barrio 19 de noviembre,
un barrio muy conocido por la actividad de contrabando. En este operativo participaron varias entidades. Un poco revisando, observando, los comerciantes tienen que tener la plena seguridad que se respeta su espacio de trabajo. Lo que estamos brindándole es seguridad, adesentamiento y el cambio que se merece este honorable pueblo de Huaquillas, la centinela sin relevo. El compromiso de las autoridades es seguir luchando contra las actividades ilícitas que se desarrollan en la frontera sur. La Dirección Ambiental de la Prefectura del Guayas clausuró una obra iniciada por el personero municipal del cantón Yaguachi. Las autoridades de esta entidad aducieron la falta de permisos ambientales. Mientras tanto, la población reclama esta medida. Molesto, el alcalde de Yaguachi, Daniel Avecilla, se acercó este martes a una de las vías rurales del cantón que se encuentra en mantenimiento, debido a que una representante del departamento de la Dirección Ambiental de la Prefectura del Guayas había puesto un sello de paralización de la obra en un camino vecinal que estaba siendo usado por los habitantes del cantón para evitar el cobro del pontazgo. La gente tiene libre movilidad, pueden ir por donde ellos quieran, más aún cuando es una zona urbana. Respaldado por los pobladores, el alcalde exigió que el peaje ubicado en el kilómetro 25 de la vía Durán-Yaguachi sea retirado, porque no cumple con la distancia legal de 50 kilómetros, además de que está dentro de su jurisdicción cantonal y no paga los impuestos de uso de suelo, por lo que ordenó que también se pongan los sellos de clausura en las casetas de cobro de peaje. Son ellos los que están en una zona urbana y tienen que respetar y alinearse a las normativas de la ordenanza. Según la delegada de la Dirección Ambiental, lo puso debido a que esta obra no cumple con los permisos ambientales para su construcción. Y al realizar la inspección dentro de esa vía nos dimos cuenta que había una vía alterna, sin contar con el permiso, incumplimiento ciertas normas técnicas y ciertas normas ambientales. La clausura de las casetas de cobro de peaje solo duró por unas cuantas horas. Marlon Chica, Ecuador TV. El Ministerio del Ambiente finalizó el programa de sostenibilidad financiera en áreas protegidas. Esta estrategia se implementó durante 5 años con el apoyo de entidades internacionales y con una inversión de $24 millones en favor de 40 comunidades que viven en estos sectores del país, los cuales lograron capacitarse para generar sus propios recursos y así contribuir a su desarrollo. Información fuera de nuestras fronteras. El Senado del Congreso de Colombia comenzó este martes el debate sobre la refrendación del acuerdo de paz que firmaron la semana pasada el gobierno y la guerrilla de las FARC-EP. En el inicio de la sesión, el presidente del Senado, Mauricio Liscano, dio paso al jefe negociador del Ejecutivo, Humberto de la Calle, para que explique los cambios realizados en el documento. Luego, los miembros de la sociedad civil que apoyaron el sí y el no también tendrán la palabra para luego proceder a la intervención de los senadores. Y en un resumen internacional, varios heridos en un avión se registran por las turbulencias en Australia. Más detalles enseguida. Varios pasajeros resultaron heridos después de que el avión en que viajaban pasó por una zona de turbulencias cuando aterrizaba en el aeropuerto internacional de Sydney, Australia. Múltiples ambulancias acudieron a la puerta 32 de la terminal para atender a los heridos. Los médicos confirmaron que 10 personas presentan lesiones leves y otros 5 fueron trasladados a hospitales. Los resultados preliminares de las elecciones celebradas el pasado domingo 20 de noviembre en Haití dan la victoria al candidato oficialista Jovenel Moïse del PHTK con un 55.67% de los votos. Un total de 27 candidatos se presentaron para disputarse la presidencia. Jovenel Moïse es un empresario del plátano de 48 años. La Guardia Costera de Italia anunció el rescate de unos 1.400 migrantes en el mar Mediterráneo a lo largo de la jornada que se realiza desde lunes en 13 operaciones diferentes. A través de un comunicado, los equipos de rescate indicaron que los migrantes fueron encontrados en 11 lanchas de goma y 2 embarcaciones. Una bebé de 8 meses sobrevivió a un accidente de tránsito en los Estados Unidos. Un camión chocó el vehículo en el que se transportaba la madre junto a su hija. Producto del impacto, la niña fue lanzada desde la ventana trasera hasta una zanja de drenaje. La bebé solo sufrió heridas leves. Fanny Lara, Ecuador TV. Imágenes dramáticas, Mariuxia, así despedimos. Lamentables noticias realmente durante estos días. Nosotros les agradecemos a ustedes por su compañía. Por supuesto, recuerden más noticias a las 7 de la noche. Que pasen bien.